Ustedes, Padre Celestial, te damos las gracias por estos momentos y yo te clamo, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me ilumines, que me des sabiduría de lo alto, Señor, y que lo que yo mencione sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que no añada ni quite nada, Señor, de tu palabra. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta tarde vamos a hablar sobre los deberes del cristiano. Bueno, sabemos que hemos sido salvos por gracia y estamos ya libres de la ley. Y eso tenemos que agradecérselo al Señor, porque nosotros ya no estamos en la misma condición de todos los que están sin Dios. Pero también nosotros necesitamos no solo recibir, sino que también dar, porque dice la palabra que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y eso es de bendición para nuestras vidas. Pero a veces nosotros en nuestro diario vivir casi solo nos acostumbramos a pedirle al Señor, pero no le damos. A veces pedimos, pero no hacemos su santa y bendita voluntad. Y esa es la inquietud que debemos de tener siempre, de que si queremos agradar a Dios, también debemos darle lo que Él nos pide. Y esa es una forma de responder no solo como individuos, sino como iglesia. Y hay una pregunta, a veces cuando se nos acerca un amigo, un familiar, un conocido y nos pide un favor, y solo nos busca para pedirnos un favor, a veces decimos nosotros que esa persona solo nos busca para eso, y lo más difícil es cuando ni siquiera nos lo dan las gracias. No sé si ustedes han tenido la experiencia de que a veces prestan dinero, a veces prestan un objeto y ni siquiera se lo devuelven, y muchas veces cuando es inclusive dinero y usted lo pide de vuelta, hasta se crea enemigos y la gente no agradece. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo se sentirá el Señor cuando todos los días solo le pedimos, pero no hacemos su voluntad? Y a veces cuando recibimos los milagros, las respuestas positivas de Él, ni siquiera se lo agradecemos. Entonces nosotros estamos llamados a responderle al Señor para agradarle, y eso lo hacemos especialmente haciendo su voluntad, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, la palabra del Señor nos da unos lineamientos, deberes cristianos. Un deber significa algo que nosotros tenemos que hacer, ya sea por obligación, ya sea por amor, ya sea por disciplina, por fidelidad, por un principio, por lealtad o por compromiso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, 7 años, algo así, iba a la escuela y el profesor me dejaba deberes. Y si no lo llevaba estaba preocupado porque no había cumplido con la tarea, porque sabía que me podía castigar. El Señor no nos castiga a veces por su amor, por su misericordia, pero nosotros estamos dados a responderle al Señor, haciendo, Señor, lo que Él nos pide. Y en ese sentido vamos a hablar ahora, a desarrollar estos deberes cristianos. De acuerdo, y hago la aclaración, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 12, porque después me pueden decir que hablamos de algunos deberes cristianos cuando existen muchos más, pero específicamente en esta tarde vamos a hablar de los deberes cristianos que el Señor nos menciona, primeramente como iglesia, como el cuerpo de Cristo, y luego también muchos de estos deberes son aplicados a la familia, a la sociedad, con las personas que nos relacionamos, que tal vez no conocen al Señor, pero que también de una u otra forma la relación con ellos tiene un efecto en nuestras vidas y nuestras vidas tienen un efecto en ellos. Así es que vamos a comenzar con estos versículos del Romano capítulo 12. Y dice el primer versículo: así que, hermanos, os los ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como decimos, tenemos que hacer la voluntad del Señor, no solo de palabras, sino de hechos, y tratar de llevar una vida santa, tal como el Señor nos llama. Ya hemos mencionado en alguna oportunidad que la santidad es estar apartados para Dios, pero hay una situación, la santificación tiene una situación, la consagración, o sea que la consagración está ligada a la santificación. Cuando nos consagramos al Señor, estamos buscando hacer su santa voluntad y tenemos que mostrar las verdaderas intenciones de nuestro corazón, o sea, ser genuinos para que así podamos alabar al Señor y glorificar su nombre. Y a veces eso lo demostramos con nuestro testimonio, afuera y adentro de la iglesia, porque es bien importante que nosotros en ese sentido sacrifiquemos nuestra carne para hacer la voluntad del Señor. O sea, que sacrificar nuestra carne es ir dejando aquellas cosas que al Señor no le agradan, la naturaleza humana, el viejo hombre, como ya se nos ha enseñado en algunos mensajes anteriores. O sea que cuando decimos que nos presentemos como un sacrificio vivo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, tenemos que vivir una vida santa, tal como el Señor nos dice, de acuerdo a su bendita palabra. Así es que ese es el primer versículo que menciona, porque el Señor nos dice que no debemos de servir de tropiezo a otras personas y que debemos de ser luz, la sal en este mundo. Entonces tenemos que buscar inicialmente, para cumplir con esos objetivos, nuestra vida personal a través de la oración, a través de buscar la presencia del Señor en nuestras vidas y que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Luego el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos incita a que prosigamos al blanco para que alcancemos la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí necesitamos buscar ese objetivo, tratar de tener la mente de Cristo, porque si tenemos la mente de Cristo, vamos a ir en una situación donde nos lleve a hacer su santa y bendita voluntad. Aún seguimos siendo imperfectos, pero sabemos que a través de la vida santificada podemos ir renovando nuestra mente hasta tener la mente de Cristo, para que podamos ir dejando aquello que el Señor no le agrada. Recientemente leíamos un canto, dice que nosotros no vamos a volver atrás, y dice el Señor que dejamos la cruz adelante, el mundo atrás. Y eso es, y cuando nos habla de la cruz, es sacrificar nuestras debilidades, nuestras pasiones, de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Dice luego el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense sí con cordura, conforme a la medida de la fe que repartió a cada uno. O sea, pues, que no seamos creídos, que no nos creamos más de lo que somos, que no menospreciemos a nadie. Como parte del cuerpo de Cristo, cada quien tiene algo que el Señor le ha dado para que trabaje. Y que también el Señor dice de que Él ve de lejos al altanero, al que se cree más, y exalta y ve con buenos ojos al humilde. A veces pues nos cuesta la humildad,
pero todos tenemos que trabajar en esa área, en la humildad. Entonces, a veces nosotros inclusive nos podemos jactar por el trabajo que tenemos, por la posición económica, por que aparentemente estamos mejor que otros. Inclusive a veces nos jactamos por lo que nuestros hijos han logrado en la vida, pero la verdad que el Señor es el que ve nuestros corazones, y la humildad se la tenemos que mostrar al Señor para que se vea también reflejada en el resto de las personas con quien convivimos, ya sean cristianos, hermanos en la fe, o también la gente que nos está observando, que no han venido a los caminos del Señor. Entonces nosotros tenemos que buscar esa santidad. Luego el versículo 4 dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y eso en el ámbito de nuestra iglesia vemos que hay dones espirituales, hay dones ministeriales y hay dones de servicio. Y cada quien puede servir en el don que le ha dado el Señor. Nadie puede decir que no tiene don. Y todos podemos servir como parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y diferente manera, uno debe de orarle al Señor para que el Señor le revele cuál es el don que le ha dado para servir a la iglesia, y que este don se refleje también a los que no conocen al Señor. Luego dice el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, y todos miembros unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, eso no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace la misericordia con alegría. El Señor nos dice que Él es la cabeza de la iglesia, que somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cada quien tiene diferentes actitudes de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su origen, de dónde viene, su personalidad, conocimiento de la palabra, o por el llamado que el Señor le ha dado. Pero para el Señor todos valemos lo mismo, porque todos hemos sido pagados con precio de sangre, con la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decíamos anteriormente que nadie se crea más que los demás, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado, es por su misericordia. En la iglesia tenemos funciones, así como también en la familia y en la sociedad. Depende cómo nos estamos moviendo. Y todos nos necesitamos. Los miembros de la iglesia necesitan de su pastor, pero también el pastor necesita de la membresía, porque sin membresía no puede ejercer el pastor su ministerio. Amén. Entonces todos nos necesitamos. Entonces, como decimos, hay diferentes dones, y debemos de pedirle al Señor que el Señor nos muestre el don que nos ha dado y a dónde quiere que trabajemos. Dice el Señor que le es pecado el que puede hacer el bien, no lo hace. No solo es pecado haciendo el mal, sino que pudiendo hacer el bien, lo que el Señor nos llama, no lo hace. Y hay unos pasajes relacionados con los talentos. Está esta enseñanza sobre los talentos, y es otro tema, pero recuérdense que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Bueno, ustedes saben la historia de cómo cada uno respondió. Entonces el Señor nos va a pedir cuentas en un momento dado si nos ha dado algún talento y no lo estamos poniendo en práctica. Eso es lo que nos pide el Señor. Luego dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Y el 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra,
prefiriéndonos los unos a los otros. O sea que el amor fraternal debe ser una manifestación del amor genuino que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y eso tenemos que experimentarlos. Como decimos, somos diferentes, pero así como vemos en nuestro cuerpo físico, tenemos diferentes miembros: el ojo, el oído, la lengua, las manos, los pies, y cada uno, etcétera, etcétera, y cada miembro tiene una función, ¿verdad? Pero todos son importantes dentro de nuestro cuerpo para que funcione perfectamente. Y nunca hemos visto que, por decirlo así, que el oído se está peleando con el ojo, o el ojo con un brazo, pero a veces pueden haber diferencias entre los hermanos. Gracias a Dios, aquí somos bendecidos, en general todos nos llevamos bien, pero esa es una exhortación general de que debemos siempre ser unidos en el cuerpo de Cristo, porque tenemos una sola cabeza, el Señor Jesús. Que no seamos egoístas, que no seamos hipócritas, que nos aceptemos como somos, ¿verdad? Y el 11 dice: en lo que quiere diligencias, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sabemos que no podemos servir directamente al Señor, porque el Señor es el Todopoderoso. Él no necesita de nadie, es más, Él nos ha creado todo, y todo lo que existe por Él ha sido creado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero directamente podemos servir a través de darle un servicio al prójimo, ¿verdad? Y eso debe comenzar por nuestros hermanos, haciéndolo con paciencia y humildad, no esperando recibir nada de los demás. El Señor, hay un versículo aquí que no está en la pantalla, pero dice el Proverbios 19:17. Proverbios 19:17, y dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. O sea que cuando nosotros ayudamos a alguien, que sea desinteresado, no esperando recibir nada a cambio, porque la recompensa que nos está viendo el Señor viene de Él, ¿verdad? O sea, porque si damos a alguien esperando recibir a cambio, esa es nuestra recompensa. Pero si damos a alguien sin esperar nada a cambio, la recompensa viene del Señor. Y a veces la recompensa viene con bendiciones que ni siquiera las esperamos. O a veces simplemente el Señor responde nuestras oraciones a lo que le estamos pidiendo, y a veces estas son la paga que nosotros recibimos. Y no solo se refiere cuando nos preocupamos por los demás en una forma material, sino que a veces se necesita una palabra de aliento. A veces el hermano viene decaído, tiene problemas, hay que acercarse, hay que apoyarlo en oración, hay que decirle que estamos con él, animarlo, que a veces es lo que necesitamos. Aquí en general en este país, gracias al Señor, estamos bien en las cosas materiales, pero a veces necesitamos un soporte, una ayuda en la parte espiritual, en la parte moral, cuando estamos pasando pruebas, acercarnos a los hermanos. O a veces vemos que hay hermanos que no vienen a la iglesia, que le demos importancia, que no seamos indiferentes. Cuando un hermano no viene, tenemos que desarrollar ese hábito de investigar, no por metidos, no por chambrosos, no porque nos guste saber la vida de los demás, sino que por saber qué pasa con el hermano, si necesita oración, si necesita un apoyo, para dárselo, porque dice el Señor que oremos los unos por los otros, y ahí va a haber bendición, ¿verdad? Se nos ha enseñado de que cuando oramos 2 o más personas, la presencia del Señor ahí está, y Él en su misericordia y su voluntad perfecta, Él responde a nuestras oraciones. Y sabemos, como dice el Señor,
venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero tenemos que clamarle al Señor, y a veces eso es lo que necesitan los hermanos, o necesitamos todos, que oremos juntos, que nos demos apoyo, que no seamos indiferentes, que no seamos perezosos en cuanto a la parte del Señor. Luego el 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, porque a veces fallamos en la oración. El examen que nosotros mismos nos podemos hacer, si oramos todos los días, cuánto oramos, o solo oramos y buscamos al Señor cuando estamos en apuros o cuando estamos en necesidades y después nos olvidamos. Y dice el Señor, gozaos en la esperanza, esperando en fe lo que el Señor nos puede responder, porque hay tribulaciones en la vida y sabemos que el Señor, si lo buscamos, tenemos la fe que Él cuida de nosotros. A veces tenemos enfermedades, dolores y situaciones de difícil. A veces los adultos mayores es lo que más tenemos, son problemas de salud, ¿verdad? Y es donde más buscamos al Señor. Los jóvenes tal vez tienen otras situaciones de acuerdo a su edad, tal vez no de salud, pero sí, a los adultos mayores, como decimos, es donde más nos aprieta el zapato con las enfermedades, y es cuando buscamos más al Señor. Pero sabemos que el Señor no nos desampara, podemos pasar tribulaciones difíciles, pero sabemos que al final estamos en las manos del Señor. Entonces, aunque suframos en la tribulación, debemos de ser genuinos, debemos ser fieles a nuestro Señor. Luego el 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Como decimos, ya esto está relacionado con lo que dijimos, que no seamos indiferentes a las necesidades del prójimo, sino especialmente con los hermanos en la fe. No criticar a los hermanos si andan bajos en la fe, sino que, como ya hemos dicho, ayudarles, alentarlos para que regresen y estén firmes en los caminos del Señor, ¿verdad? Luego el 14 dice, y hasta aquí en general estos versículos están más encaminados a la iglesia, aunque en una forma paralela son aplicables al mundo secular, a otras personas que no conocen al Señor, pero los siguientes versículos quizás están más encaminados también a las personas no cristianas, pero que también necesitamos relacionarnos con ellos. Y luego el 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice que aún estando en los caminos del Señor, como que podemos tender más a aplicar la ley esta de ojo por ojo y diente por diente, pero el Señor nos exhorta a que nos humillamos como el Señor lo hizo. En unos pasajes el Señor nos dice que si alguien nos den una mejilla, pongamos la otra, que si alguien nos demanda que le demos algo, se lo demos sin mayor problema. Pero nuestra naturaleza humana a veces nos inclina a buscar desquitarnos, como decimos, ¿va? Esa es nuestra naturaleza humana. A veces somos de mecha corta, nos enojamos rápido, y a veces nuestras respuestas, nuestras acciones son negativas para con otras personas. Pero eso no es lo que el Señor nos demanda. Dice el Señor, mía es la venganza. Así pues que debemos de esforzarnos por expresar el amor de Dios. A veces nos enojamos rápido, pero a veces nos cuesta. Dice el Señor, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que nos pase rápido, pues. O sea, y que no alberguemos el deseo de venganza, sino que oremos por los que nos maldicen y nos maltratan. El 15 dice, gozaos con los que se gozan,
llorad con los que lloran. Y esto está también relacionado con lo que ya mencionamos anteriormente, de que realmente no nos identifiquemos con el dolor ajeno o con la alegría de los demás, que seamos sensibles a lo que le suceden a otras personas, especialmente a los de la fe, y que nos alegremos cuando un hermano prospera, ya sea en lo material o en lo espiritual, que no seamos envidiosos, sino que nos alegremos con ellos. Luego dice el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y algo que estábamos leyendo, que leyó el pastor, que eso de que en la iglesia de Corintios había diferencias. A veces los ricos se adelantaban a comer primero para no compartir con los humildes. Había esa división, esa separación, y el Señor a través de Pablo exhortaba que eso no existiese, porque todos somos lavados, como decíamos, por la misma sangre, todos somos hijos del mismo Dios. Entonces tenemos que practicar la humildad, la unidad en la iglesia. Y tanto la gente joven como los viejos, los adultos mayores, tenemos que buscar esa armonía en la iglesia, porque no debemos de menospreciar a nadie, ¿verdad? Sino que estar unánimes en un solo sentir, como decimos, como un cuerpo de Cristo, un cuerpo que todos nos necesitamos los unos a los otros. Y hay unos versículos aquí que no están incluidos, pero que yo los voy a leer, sentí en mi corazón compartirlo, que dice, para los jóvenes, el Señor Jesús a través de Pablo le habló a Timoteo y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea que nosotros, los adultos mayores, tenemos que cuidar, valorar a la juventud, a nuestros jóvenes, que son la iglesia del futuro, ¿verdad? Porque el Señor los ha puesto aquí para bendición de todos nosotros. Por el otro lado dice Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de la justicia. Los que hemos llegado a adultos mayores o viejitos, bueno, también tenemos nuestra propia experiencia y también tenemos por nuestro lado nuestra propia sabiduría, a veces adquirida a través secularmente o a través, especialmente a través de la justicia que nos da el Señor. Y el Proverbio 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. O sea que nos da las dos partes aquí, el poder de los jóvenes en su vigor, su energía, su entusiasmo, sus conocimientos, y también por el otro lado a los ancianos, la hermosura que tenemos a través de la vejez. O sea que el Señor nos ve bonitos ante sus ojos. Bueno, entonces todos tenemos como el cuerpo de Cristo, cuidarnos, ser una sola unidad. Luego dice el versículo, volviendo a Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, el 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea que volvemos a lo mismo, como decía ya, que no paguemos mal a quien mal nos hace, sino que procuremos hacer lo bueno delante de todos los hombres. Este versículo va amarrado con lo que se complementa con el que leímos, de que el Señor nos está diciendo que
busquemos siempre hacer el bien. Y el 18, como dice aquí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y a veces es necesario pedir perdón, ¿verdad? Para estar en paz. A veces inclusive, aunque seamos nosotros los ofendidos, tenemos que pedir perdón, porque eso es lo que nos dice el Señor, estar reconciliados con las personas que nos han ofendido o que hemos ofendido, porque eso es la voluntad del Señor. Porque si nosotros no perdonamos, ¿cómo esperamos que el Señor nos perdone? Si nosotros no nos reconciliamos, no estamos en paz con nosotros mismos y eso interfiere en nuestra vida cristiana. Luego dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No hay cristiano que se maltrate o que sufra mucho externamente por inconversos, si es que está llevando un cristianismo genuino. El Señor puede permitir que nos maltraten, nos humillen, que nos ofendan, pero el Señor a su tiempo, como dice aquí, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor no espera que nosotros nos andemos tomando por nuestras manos la venganza, porque eso no es su voluntad. El Señor a su tiempo hace su justicia. Y aquí dice el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, pues de que es bien difícil humanamente, sin el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, que podamos nosotros hacerle el bien a nuestro enemigo. Pero el Señor a eso nos llama, a que respondamos con el bien a nuestros enemigos. Porque dice la palabra que qué mérito tiene que amemos o que consideramos o que le hagamos bien a los que nos aman, ¿verdad? O sea que eso no tiene mayor valor. O sea, tiene un valor, pero no tanto como amar a los que nos ofenden, hacerle el bien a nuestros enemigos. Porque a veces, actuando en esa forma positiva, podemos hacer cambiar la posición de aquellos que nos consideran sus enemigos. Y luego dice aquí el 21, no seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal, que está relacionado con el anterior. El Señor nos llama a que hagamos el bien hasta donde nos sea permitido, nos sea posible. Y bueno, todo esto hemos leído todos estos deberes. Vuelvo a repetir, que quede bien grabado, estos son deberes cristianos de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 12, del 1 al 21. O sea, estos son los versículos, pero hay otros deberes, ¿verdad? Hay otros deberes que debemos cumplir. Por ejemplo, relacionados con estos versículos son los que están en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hay versículos relacionados con estos deberes. O sea, que nos quede bien claro, no vayan a decir, este hermano solo habló de esos deberes, pero hay otros. Esos son los que a través de este libro de Romanos, capítulo 12, el Señor nos está mostrando. Y como conclusión podemos decir, hay cosas que humanamente son difíciles para nosotros, pero recordemos, primeramente, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Y cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, o sea, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, es cuando nosotros
podemos hacer todo lo que nos parece imposible, porque dice el Señor que para Dios no hay nada imposible y que el que cree en Él, todo le es posible. Amén. Amén. Y debemos de creer en eso. Además tenemos la palabra que nos va guiando a dónde tenemos que ir. Recordemos, como hemos dicho en algunas oportunidades, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso nos lleva a tener una comunión con Él, y así, de esa forma, nos da fuerza para poder cumplir todos los mandatos que están escritos en su palabra. Porque todos los mandamientos, todos los deberes no son gravosos, no son difíciles de cumplir si estamos dentro de la voluntad de Dios y dejándonos llevar por el Espíritu Santo. Y ese ha sido el mensaje de esta tarde. Que el Señor les bendiga y que no solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Ustedes, Padre Celestial, te damos las gracias por estos momentos, y yo te clamo, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me ilumines, que me des sabiduría de lo alto, Señor, y que lo que yo mencione sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que no añada ni quite nada, Señor, de tu palabra. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta tarde vamos a hablar sobre los deberes del cristiano. Bueno, sabemos que hemos sido salvos por gracia y estamos ya libres de la ley. Y eso tenemos que agradecérselo al Señor, porque nosotros ya no estamos en la misma condición de todos los que están sin Dios.